Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Estamos listos ya para darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Está hoy con nosotros para hablar sobre el tema el ozono, el antimicrobiano universal. Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, Carolina, qué gusto estar contigo de nuevo. Y precisamente hablamos hace un momento de gérmenes muy chiquitos, de los virus. Yo diría más bien que la palabra es germicida, que le vamos a dar al ozono, porque eso abarca todo tipo de gérmenes. Okay. Desde los más pequeños hasta los más grandes, ahí hay bacterias, virus, hongos. Okay. El ozono es un gas que se produce en forma natural en la estratosfera. Es un oxígeno triatómico. Recordemos que el oxígeno tiene 2 átomos y por eso es O2. Entonces el ozono tiene 3 átomos y por eso es O3. Así como el oxígeno es O2, el ozono es O3. Son 3 átomos de oxígeno. Se produce en forma natural en la estratosfera, allá arriba. Y por eso hemos oído hablar desde niños de la famosa capa de ozono. Que se producen naturalmente cuando el oxígeno entra en contacto con la luz ultravioleta, con la radiación ultravioleta del espacio, del sol, se convierte en ozono. Y a la vez esa capa nos protege de esa radiación. Por eso se hablaba del agujero de ozono que se estaba destruyendo. Bueno, ese es otro tema, pero esa es una forma de producirse, una forma natural. También lo vemos algunas mañanas, no sé si te ha pasado a ti, que uno está en el campo y te siente un olor mero particular que sube del suelo, y es porque se está produciendo ozono precisamente ahí, también por la luz ultravioleta, y uno lo percibe temprano. Eso también es una forma de producción de ozono en muy poca cantidad o concentración, y también se puede producir por una corriente eléctrica, que esa es la forma en que lo producimos a nivel médico, se llama ozono médico, y para ello requerimos de ciertos equipos que se llaman generadores, que tienen una calificación 2B, que es la que se pide para todos los aparatos de uso médico. El aparato tiene una entrada de un cilindro de oxígeno médico, con una manguera especial, porque el ozono es corrosivo, corroe el látex, entonces tiene que ser silicón. Son plásticos especiales que evitan la corrosión del ozono, porque el ozono es una de las sustancias más oxidantes que existen en la naturaleza. Es tremendamente oxidante. Pero no lastima el cuerpo. Vamos a llegar ahí. Okay. Luego ese oxígeno fluye dentro del equipo, del generador. Y los más sofisticados, como uno que recién adquirimos, son digitales. Entonces tú ya les dices al aparato: quiero una concentración de 20 microgramos por mililitro de ozono. Se digita y luego el mismo equipo calcula la velocidad de ese flujo de oxígeno, la amplitud de la chispa eléctrica, porque hay una chispa eléctrica, un arco por donde pasa ese oxígeno, y en virtud de esa descarga eléctrica de alto voltaje, los átomos se separan temporalmente, los átomos de oxígeno, que son O2. O sea, hay muchos átomos moviéndose de oxígeno, y del otro lado de la cámara se empiezan a unir. Unos se unen en forma de oxígeno O2 y otros temporalmente se forman O3. Entonces realmente lo que recuperamos en la salida del generador es una mezcla de oxígeno y de ozono. Perdona mi ignorancia, pero ¿qué entra al cuerpo? ¿Es un líquido? ¿Es como un vaporcito? ¿Es un gas? Es un gas. Okay. Puro gas. Entonces cuando uno aplica el llenado de la jeringa automático, que ahora es el aparato que tengo, sube el émbolo y el aparato expulsa la cantidad exacta del contenido de la jeringa. Y todo lo que uno mira cuando uno quita la jeringa es gas. ¿Y cuando y eso entra rápido o entra despacio al cuerpo? Depende. No, eso lo tenemos. Bueno, quito la jeringa del generador ya cargada con los 20 ml de oxígeno, de la mezcla oxígeno-ozono a 20 gamma se llama. Le pongo una aguja y yo la inyecto en el paciente.
a la velocidad que yo quiera. ¿Intramuscular? Como quiera, lo podemos poner intramuscular, subcutáneo, intraligamentoso, intraarticular. Lo podemos poner también intravenoso en mezcla con la sangre. Lo podemos mezclar y reinfundirlo. Voy a explicar eso. Okay. Lo podemos poner de cualquier forma que se nos ocurra, en la nariz, sin inhalarlo, ¿verdad? Con una maniobra de Valsalva, lo podemos llenar sin respirar, porque no se puede inhalar porque es tóxico. Eso está proscrito. A menos de que, voy a hablar de eso también, que sean concentraciones muy bajas. Ok. Tú dijiste hace un momentito que varía la concentración. ¿De qué depende? Que no esté en 20, puede estar en más, puede estar en menos. Sí. Entonces dijimos que lo que sale del generador es una mezcla de oxígeno-ozono. Esa mezcla no puede tener más de 5% de ozono y 95% de oxígeno. Ese es el máximo. Por lo general, oscila entre 97% de oxígeno, 3 de ozono, 98% de oxígeno, 2 de ozono. Es mínimo lo que tiene de ozono. Y ese gas, ese O3, es muy inestable. Inmediatamente se fabrica, se empieza a desintegrar y a volverse oxígeno. Por eso hay que generarlo y aplicarlo inmediatamente. Ok. Tiene muchísimos usos. Y la concentración, sí, depende mucho de dónde vamos a inyectar y de qué es lo que pretendemos lograr. Por ejemplo, se puede aplicar externamente, ya sea directamente en forma de gas, con unas bolsas especiales. Podemos trabajar un pie diabético, por ejemplo, con una gran infección, o un dedo a punto de amputar, podemos trabajarlo. Entonces el paciente llega, se le coloca una bolsa hermética que cubre el pie, y la bolsa tiene 2 válvulas. Una válvula de entrada donde uno conecta una manguera, donde está saliendo oxígeno, ozono del generador a cierta concentración, alta concentración, porque ahí no se está introduciendo al cuerpo. Pueden ser 40, 50, 60 gamas de oxígeno, ozono, y una válvula de salida donde estamos drenando ese gas, porque si no explotaría la bolsa, ¿verdad? Es un circuito, y esa manguera de salida entra al generador en un apartado que se llama destructor de ozono. Entonces tiene una cámara destructora donde entra ese gas, y ahí mismo se separan los componentes y sale oxígeno. Porque si ese ozono se libera en el ambiente del cuarto de examen o de aplicación y uno lo inhala en esas cantidades, puede irritar los bronquios. ¿Qué pasa con el ozono que mencionaste que se puede ver en las mañanas? Ese está en muy bajas concentraciones. ¿No le hace daño a la gente? No le hace daño. De hecho, muy interesante lo que voy a decir. Vamos a ir hablando porque pues contigo tú me vas preguntando y me siento mejor así, ya no llevo un orden. Entonces resulta que el ozono se sintetizó por primera vez en 1840. Y luego en el 57 Siemens hizo el primer tubo conductor de ozono para poder tratar ya bacterias y microorganismos. Pero realmente fue Nikola Tesla, él es muy famoso, el famoso Nikola Tesla, el que creó el primer generador de uso médico. Y recordemos que la foto que tengo en mente de Nikola Tesla es en su laboratorio metido en unos grandes generadores de rayos eléctricos, de chispas eléctricas. Entonces recordemos que el oxígeno, cuando se expone a unas descargas eléctricas, se convierte en ozono. Entonces Nikola Tesla vivía inhalando de alguna manera pequeñas cantidades de ozono en su laboratorio de producción de generadores eléctricos. Ya le hacía bienestar, obviamente. Y él vivió hasta los 88 años. En esa época, a principios del siglo pasado, donde la gente vivía 50, 60 años. Fue una vida muy larga. Ajá. Porque inhalaba indudablemente esas pequeñas cantidades de ozono. Si está en una concentración muy baja, pues uno lo puede inhalar, pero en una concentración muy alta sí puede irritar. El árbol respiratorio es irritante, y por eso es que se puede aplicar intramuscular o ligamentoso, intraarticular. Por ejemplo, en la articulación de la rodilla es fantástico. ¿Así? Porque tiene muchas propiedades. Tiene propiedades desinflamatorias, analgésicas, vasculares, mejora la circulación, regenerativas, inmunológicas, antitumorales. Wow. Entonces cuando uno trabaja rodilla, por supuesto eso se hace con todo el campo estéril, y uno desinfecta, se pone guantes, entonces uno introduce dentro de la articulación cierta cantidad de ozono. Tratamientos ambulatorios son Tratamientos esos. ambulatorios. Hace muchos años, tal vez unos 8 años o más, tal vez 10, tuve la oportunidad de ir a Holguín,
que es una provincia en Cuba. En Cuba se utiliza muchísimo, mucho. Hablando un poquito de la historia del ozono, pues después de que Tesla creó los generadores, él empezó a producir aceites ozonizados, que es otra forma de tratamiento. Aceite de oliva ozonizado se aplica localmente y sirve para curar un montón de heridas infectadas por hongos o por bacterias. ¡Qué maravilla! En lugar de antibiótico. En lugar de antibiótico, por eso hablaba que es un germicida universal. Luego en esa época, los materiales que se construía el generador eran de vidrio, que es muy corrosivo. Y era un poco complicado poderlo administrar porque no existían los materiales idóneos para poderlo manipular. Pero en el año 40 ya vino un doctor que se llama Hansler y ya había materiales de silicona más resistentes, metal más resistente, y se crearon los primeros generadores modernos de ozono como el que tenemos ahora. Y ya se pudo aplicar de otra forma que en ese entonces no se podía aplicar. Entonces el ozono fue progresando, ya hubo congresos a nivel mundial de diversos países donde se aplicaba el ozono. Y Cuba fue uno de los primeros, fue líder en Latinoamérica en la aplicación de ozono médico. Tienen mucha casuística, tienen hospitales donde lo aplican. ¿Qué es casuística? Donde hay muchos casos de pacientes de diversas enfermedades. Que uno mete en un listado, es en la casuística de hernia de disco, porque se puede aplicar en la columna, en la hernia de disco. Entonces asistí a Holguín, donde había un instituto de preparación para ozonoterapeutas, que habían diversos niveles, asistí al nivel 1 y 2, y allí tuve la experiencia de ver cómo lo aplicaba. Voy a tratar de describirlo porque aquí estamos en la radio. Entonces era un salón no más grande que este, como de unos 2,70 por 2,80 cuadradito, una camilla en medio. Ahí estaba el doctor Calunga, que era el instructor. Un generador fabricado en Cuba, ellos tenían su propio sistema de fabricación, su generador, su oxígeno, y había una cola en la puerta. De la puerta estaba la calle ya directamente, ¿verdad? Entonces en la calle había una cola como de 2 cuadras. Probar mis gordos. Dos pacientes. Eran sus pacientes. Sus pacientes, porque allá en Cuba todo gratis. En salud, pues. Entonces había una cola como de 2 cuadras y empezaba la consulta. Bueno, el primero, sacaban su expediente. ¿Cómo seguiste? Bien, ¿cómo estás? Paciente de artritis, con las manos torcidas y por la misma artritis inflamada. Mejor. ¿Qué número de sesión es esta? Es la número 20. Bueno, a la camilla. Ozono rectal. Bueno, se baja el calzoncillo, la cánula, directo. ¿Cómo estás? Bien, abajo. El siguiente. Pasa el otro, la misma camilla, sin bata ni nada, ¿va? Con su ropa acá. ¿Cómo estás? De la rodilla, mejor, bastante mejor, doctor. Bueno, vamos a aplicar el número de sesión, la sesión número 15. Se sienta el paciente y se pone los guantes y aplica en la rodilla. Y así. Y el siguiente paciente, diferentes en el codo. Entonces ahí vi todo tipo de aplicaciones. Se puede aplicar en los ojos, un aplicador especial en los oídos, cuando hay otitis a repetición. A nivel ginecológico vaginal, hay aplicadores vaginales, en fin. Se puede aplicar de muchas maneras. Incluso como es antitumoral, hay estudios publicados en tumores cerebrales. Cuando tienen algún catéter, se puede aplicar en pequeñas cantidades por ahí a nivel cerebral, con éxito también. Se puede aplicar por zona nasogástrica, en el peritoneo, cuando hay carcinomatosis peritoneal. Es una cantidad de aplicaciones que tiene. Hay un personaje muy famoso, que es el doctor Bocci, en Italia, que se le llama el padre de la ozonoterapia moderna. Es con 2 Cs, B alta, Bocci. Él dijo que la ozonoterapia podía curar todo lo que la medicina oficial no podía curar. Okay. Eso se atrevió a decir el doctor. Se está utilizando muchísimo la solución salina ozonizada, ¿verdad? Entonces viene uno, por ejemplo, el generador que recién adquirí, trae una torre de ozonificación. Es una torre de cristal que tiene sus medidas, es como que fuera una jeringa, pero grandota. Entonces tiene una entrada y una salida, que es el circuito, porque en la entrada pues uno conecta la cantidad de ozono, porque se calcula por kilo de peso. Hay fórmulas. Voy a aprovechar para contar que existe un documento oficial para todos los que practicamos la ozonoterapia, que se llama la Declaración de Madrid. Y esto se empezó a trabajar desde principios del año 2005,
por ahí. Fue la primera declaración de Madrid. Se juntaron de varios países y acordaron las indicaciones, las formas de aplicación más seguras y las concentraciones recomendadas para no tener ningún problema. Porque a la vez que es un método muy sencillo, que no tiene mayor complicación, que uno lo puede aplicar ambulatorio en su clínica, pues se tienen que observarse ciertos requisitos mínimos para evitar accidentes, porque los pueden haber. ¿No hay contraindicaciones? Absolutas no, pero por ejemplo en una mujer embarazada se recomienda no administrarlo, por lo menos en ciertas vías, porque puede haber algún accidente que no se deba al ozono y se le achaque al ozono. Eso no tiene precaución. Okay. En algunos pacientes que tienen cáncer, que están recibiendo quimioterapia y que tienen algún problema de vascularidad, que están con anticoagulantes, tampoco se debería utilizar porque puede haber riesgos de hemorragia, por ejemplo. Entonces todo eso está en esa declaración de Madrid. Entonces viene uno revisa su declaración de Madrid, dice que por qué lo va a poner, en qué vía, y le recomienda las concentraciones. Y con esa guía uno tiene controladas todas las posibles efectos secundarios que puedan haber o riesgos, y uno los reduce. Pues de hecho en el año pasado se publicó la tercera edición de la Declaración de Madrid, que uno la compra, es digital y uno ya la tiene y la puede utilizar, que es la que nos basamos. Lo están actualizando. Lo están actualizando constantemente. Okay. La doctora Schwartz, Adriana, es una española que se ha metido muchísimo, tiene años de su vida trabajando la ozonoterapia. Tengo algún contacto con ella vía correo electrónico, vía WhatsApp, y alguna vez le consultamos. Ella es muy fina y ella se ha dedicado prácticamente los últimos años, es ginecóloga, a trabajar con la ozonoterapia y es parte de los líderes que hacen la Declaración de Madrid cada cierto tiempo. ¿Han encontrado en alguna parte del cuerpo específicamente donde vean como que el resultado es más rápido, más poderoso? Siempre hablo mucho aquí contigo de la individualidad. Ok, no, pero como llevan un récord. Y recuérdate que hablamos al principio de las vías de aplicación. Uh-huh. Entonces hay una vía de aplicación que es muy poderosa, que se llama la gran automoterapia, y que es fabulosa. Entonces esa forma de aplicación requiere de un equipo especial, que no es barato. Porque la producción del gas, pues uno compra su generador, le pone su oxígeno y produce su ozono. Por eso es que es tan atacado, yo sí lo puedo decir, por grandes intereses, porque a quién le interesa que produces el gas en la clínica o lo aplico y la gente se cura. No hay dinero ahí. Y no es una molécula que se pueda meter en un jarabe, patentar, o en una cápsula, o en una ampolla, tipo el o en un suero, no se puede. Okay. No se puede. Entonces por eso es de que te recibe mucho ataque. Y sin embargo, gente como la doctora Schwartz, como el doctor Marañón, como el doctor Calunga, han publicado. Hay muchas publicaciones en las mejores revistas del mundo de la ozonoterapia, con buenos resultados. Ahí está, dice que la casuística publicada, y ahí no hay para dónde decir, no, es que no tienen publicaciones, las tienen. Y ahora con esto de la pandemia hay publicaciones y hay trabajos en marcha de cómo el ozono se utiliza en el COVID. Excelentes resultados. En Italia, en la época de mayor porcentaje de infectados y de muertes, trabajaban en los hospitales con ozonoterapia. Recuérdate que mencioné que el doctor Belio Bocci es el padre de la ozonoterapia moderna, es italiano, y el de ozonoterapia es súper conocida en Italia y la aplican en los hospitales. Aquí lamentablemente no es muy conocida, hay mucha resistencia. Si se estudiara como se debe en las universidades, si la enseñaran en los hospitales, porque desde que la carrera de medicina jamás va a inventar la ozonoterapia, eso lo estudié después con los años. Si se hiciera de esa manera, de manera científica, ordenada, estructurada, tendríamos grandes resultados y casuísticas enormes de lo que se puede aplicar. Bueno, entonces la gran automoterapia consiste en la extracción por medio de un circuito cerrado de sangre del paciente. Eso cae en una botella de vidrio que tiene anticoagulante y uno extrae 100, 150 ml de sangre del paciente que se anticoagula, ya conectado en la vena, ¿verdad? Directamente por vacío, la sangre empieza a caer en el frasco, como cuando uno le sacan sangre para donar. Uh-huh. ¿Has visto? En las bolsas. Sí. Entonces se llena en la cantidad que uno previó, 100 ml vamos a poner en el frasco de vidrio. Luego uno calcula la dosis según la tabla de la Declaración de Madrid que va a utilizar y la indicación,
en una jeringa especial, en el generador. Y luego ese frasco tiene una manguerita por donde uno puede introducir el gas. Entonces uno introduce la cantidad a la concentración que decidió y lo mezcla con la sangre. Es rápido, me imagino. Se mezcla y cambia de color. Que la sangre que sale es venosa. Y la sangre con ozono es sangre oxigenada, es roja brillante. Es otro color, cambia de color. Y esa sangre ya oxigenada, ya uno la sube en alto, la coloca en el atril y viene de regreso a reinfundir en el paciente. En la misma vena. Está la sangre oxigenada. Ponerle en mi caso que yo no soy buena donante porque me descompenso mucho y me toma hasta 6 meses poderme estabilizar nuevamente. Sí, pero en el caso tuyo, porque sacas sangre de tu cuerpo y la donas. En este caso no se pierde sangre. Vuelve a ti. Sacas 100, lo oxigenas y regresa a ti esa misma sangre. ¿Y a cuánto tiempo ves así como que así como se echó un trago y se puso contenta? O sea, no, así como que el beneficio es al cabo de ciertas sesiones o es individualizado nuevamente. Bueno, también eso es muy importante. Esto es especial. Se requiere de varias sesiones si uno quiere resultados determinantes y duraderos en el tiempo. No voy a ir yo 2, 3 veces y ya. Hay programas de uno dice, quiero que este paciente venga 2 veces por semana y se ponga 10 sesiones. O sea, 5 o digo semanas, que venga, que ponga 3 veces por semana y se va a poner 20, dependiendo de lo que tenga. Okay. Podemos trabajar artritis, lúpulo, diabetes, es una cosa impresionante, pero hay que hacer todas las sesiones. Pero la gente viene 2, 3 veces y dice, no siento nada y ya no sigo. No es posible. Hay algunas personas que lo hacen por la sensación de sí, es que me imagino así como que entra tu sangre. Tengo pacientes del interior que llegan a cierto tiempo y ellos mismos lo piden porque le da mucha energía. Es una oxigenación brutal de tu cuerpo. Y el oxígeno pues da vida. Aumenta el metabolismo, la inmunidad. ¿Sabes en quién estoy pensando? Por ejemplo, la gente que está en procesos de desintoxicación por drogas, por alcohol y todo eso. El oxígeno es harían maravillas el gas en de la ellos. vida. Es una terapia de antienvejecimiento. También eso te iba a preguntar si lo usaban para belleza, o sea, en la parte cosmética. En la parte cosmética se usa muchísimo. Tiene muchas propiedades regenerativas en la piel y también da mucha energía. Entonces, pacientes que tienen fatiga crónica, que están saliendo de una convalecencia, que están muy agotados y súper estresados, la gran autoterapia es una maravilla. Pero, como mencioné, que tiene un equipo especial, pues ese equipo no es barato y entonces tampoco es para todo el mundo porque no es muy rentable. Y en Cuba, cuando ellos vieron de que se les acabaron los frascos de vidrio y no había más donación y tenían que seguir teniendo los beneficios, pero no tenían cómo, ellos idearon una forma de administración bastante más barata, pero que no es muy cómoda, que es el ozono rectal, que es lo que yo mencioné en mi práctica. Entonces eso es muy sencillo, son unas cánulas bastante económicas que se descartan, uno saca el gas en la jeringa y lo pone en la cánula que está introducida en el recto y ahí insufla y calcula las cantidades, 100 ml, 200 ml y eso sí, 3 veces por semana o ese es diario. La gente todos los días pasaba su ozono rectal y esa forma de aplicación es equivalente a la gran autoterapia. La gran autoterapia se recomienda 1 vez por semana y la ozono rectal 3 veces por semana. Y el efecto es muy similar. Eso sería una forma de administración sistémica, o sea, general. Y no puede darse eso de que me excedí, o sea, como que ya se encampanó tanto la persona haciendo eso que de ahí no puede parar y quiere por una cosa o por otra y por otra. No hay como limitación. No hay limitación, pero siempre esto requiere mucho del criterio del tratante. Y es el que tiene que dirigir, el que tiene que decir, mire, pero no es de que vengo para que me ponga otra y otra, uno calcula. Porque también, lo mencioné, como todo en medicina, hay parámetros y no se puede uno exceder, lo que puede tener complicaciones. Por ejemplo, hay unos 5 casos en la literatura mundial en que han habido efectos secundarios o muertes por sobredosificación, que recordé que es sumamente oxidante y si uno pone una cantidad muy grande, también puede hacer daño a nivel del corazón, a nivel de los pulmones. Bueno, le pensaba yo ahorita con esto de lo rectal, ¿qué tal si hay divertículos, si hay pólipos? Ahí ayuda. ¿Ayuda? Porque tiene un efecto desinflamatorio. Es súper desinflamatorio, modula la inflamación.
Es un producto biológico modulador de la inflamación y estimula la inmunidad. Y es bastante paradójico porque dije, uno de los grandes oxidantes de la naturaleza, es súper oxidante. Pero en el cuerpo produce antioxidación, porque activa todas las cadenas enzimáticas, la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión, y todo eso va a dejar como residuo una antioxidación. Por eso es antienvejecimiento, porque está en contra de la oxidación de los radicales libres. Entonces eso es fabuloso. Sí, es que eso hasta respirar nos oxida, pues. Mira, y en las enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia senil. Fabuloso, como tiene un efecto vascular, mejora la circulación de la sangre, el efecto reológico de los glóbulos rojos, se llama, o sea, la velocidad, porque el glóbulo rojo, para meterse en los capilares, en los capilares más pequeños, tiene que doblarse. ¿Te recuerdas que es como un frisbee, es un glóbulo rojo? Uh-huh. No es circular, sino que es planito. Entonces adopta una forma como de un taquito y se mete en los capilares más finos. Eso se va perdiendo con la edad y con la capacidad de retener oxígeno de los glóbulos rojos, pero con el ozono recuperan esa capacidad. Entonces hay oxigenación a todo nivel. Por eso es que la persona siente mejoría en la vista, mejoría en el oído, mejoría en toda su capacidad de atención, porque se oxigena. A partir de los 50 debería uno ir a... Sí, según se puede aplicar el ozono. De hecho, si uno fuera disciplinado y se autoaplicara ozono todo el tiempo, en ciclos de 20 aplicaciones, descansar 2 y otras 20, casi nunca se enfermaría y se mantendría uno vital y sano. Ponerle si es de mantenimiento, en ese caso que estás diciendo, ¿cuántas serían a la semana? Bueno, en el esquema que nosotros sugerimos, por ejemplo, la gran automoterapia. Si viene el paciente enfermo, yo recomiendo 2 por semana, por 5 semanas se pone 10 y ahí le digo que se ponga otras 10, pero 1 a la semana. Ya mejoró, pues este diabético, por ejemplo, recuperó sus niveles, se siente muy bien. La neuropatía diabética mejoró, por la cual llegó. Entonces le digo, bueno, usted de mantenimiento 1 vez al mes. Okay. Ya 1 vez al mes. Y lo combinamos con otras cosas, con la dieta, con la fitoterapia, con la terapia neural. Con la terapia neural es fabuloso para trabajar dolor. Y aquí voy a platicar los problemas de hernia de disco. No hay nada mejor que la ozonoterapia para trabajar la hernia de disco. No hay nada mejor. En la semana que pasó vi 3 pacientes entre 50 y 70 años con problemas en el brazo. Me consultaron y les diagnosticaron hernias cervicales. Tenían adormecimiento, dolor, pérdida de fuerza en alguno de los 2 brazos. Entonces se aplica el ozono en los músculos paravertebrales cervicales, en el músculo. Paravertebral quiere decir a un lado. A la par. Uh-huh. Se tocan los músculos en el cuello y depende del nivel que uno decidió, porque uno tiene que saber la anatomía y saber qué segmento corresponde a la parte afectada del brazo. Si son nada más 2 dedos, el meñique y el anular, pues es un segmento C8, y si es el pulgar, es C7, y uno sabe. Entonces, de acuerdo a ese nivel, uno decide que va a poner en ciertos puntos en los músculos paravertebrales cervicales. Y decide el volumen, 5 ml en cada punto, 3 puntos, 15 ml a una concentración de 20, y todo está en la tabla, y uno aplica. Pues bien, esos pacientes, los 3, experimentaron una mejoría después de la 3ª, 4ª aplicación. Disminuyó el dolor, uno de ellos que por eso llegó, no tiene dolor. El adormecimiento disminuyó. ¿Cuánto disminuyó? Pues la mitad. Esos son resultados que uno está viendo. Eso es en el cuello. Hay pacientes que llegan por ciática, por dolor de ciática, ya con diagnóstico de hernias. Entonces, antes de llegar a la cirugía, que no dudo que es una herramienta fabulosa en ciertos casos, la cirugía de hernia de disco en buenas manos, uno decide hacer un curso de ozonoterapia porque hasta un 70% se cura y no llegan a cirugía. Okay. Entonces hace su curso, le voy a poner 10 sesiones, va a venir 2 veces por semana y efectivamente un gran porcentaje van disminuyendo el dolor cada vez y ya no se tienen que operar. Me imagino también con los que padecen, ya que mencionaste el dolor, la fibromialgia, que es un dolor generalizado en todo el cuerpo. Sí, en este caso hay que trabajar otras cosas. Recordemos que la fibromialgia también tiene mucho problema emocional. Sí. Y hay que trabajarlo en conjunto. Una desvalorización. De lo contrario, sí. Pero tú me preguntabas también, no solo por la aplicación, que empecé a platicar de la aplicación de ozono a nivel cervical y a nivel de las vértebras, en los discos. También se puede aplicar
en solución salina y tiene un efecto sistémico también. Eso viene de los rusos. Desde los 20, 30 se hacen muchos estudios de pasar ozono al agua, a la solución salina, a un suero. Porque también dicen agua ozonizada. También. Los filtros que venden que ozonizan el agua. Del agua ozonizada voy a hablar dos cosas. Uno, la que se consume en casa. Mucha gente que me está escuchando tendrá filtro de ozono. Y como es el germicida universal, eso mata todo. Se llame como se llame SARS-CoV-2, lo mata. Es un oxidante fabuloso. Entonces la gente tiene su filtro, el agua pasa por el ozonificador y uno toma el agua ozonificada que está libre de todo germen. Esto es algo fabuloso, es una buena forma de tomar el ozono. ¿Y qué pasa ahí con los minerales y las propiedades que tiene el agua? No afecta a los minerales, no, para nada. Ahora, también se puede ozonificar agua bidestilada. Eso se compra en las salvavidas, venden frascos de agua bidestilada que no es igual que lo que uno compra en la casa. Está 2 veces destilada. ¿Para qué sirve esa? Para usos de laboratorio. Se usa mucho en laboratorio para hacer pruebas. ¿Qué le han quitado al agua que está bidestilada, que ha sido 2 veces destilada? Eso sí no lo sé. Vamos a investigarlo. Fíjate que me llama la atención. Que no basta con que la destilen una vez, sino que 2 veces destilada. Sí. Yo pienso que sí tiene menos minerales que el agua que tomamos. Ponerle el agua que le pone uno a las planchas, por ejemplo, para planchar las planchas de vapor. Es agua así para evitar que le salga sarro a tu plancha. Sí, el agua bidestilada tiene menos minerales. Está desmineralizada. Pero va a tener algo más que vamos a buscar. Entonces, bueno, esa agua bidestilada se puede ozonificar. Entonces mencioné yo que en el generador que tenemos trae una torre de cristal, que es como una gran jeringa enorme, que tiene una vía de entrada por donde el gas empieza a insuflar y se mira que burbujea, porque es una de cristal, ¿no? Burbujea, y uno programa 10 minutos, quiero que burbujee el agua bidestilada, tal concentración, y en el retorno pues está saliendo al destructor para que no se llene de ozono el ambiente, no huele nada. Pasan los 10 minutos y esa agua tratada de esa manera la puedo usar para curar úlceras infectadas en un pie diabético, por ejemplo, o en una úlcera por disminución de la vascularidad, insuficiencia venosa, en un miembro inferior o una herida infectada, una cesárea de una herida infectada. Entonces puedo usar el agua ozonificada, local. Pero también, en lugar de poner agua bidestilada, puedo poner solución salina. Y entonces jalo un frasco de solución salina de un suero, lo coloco en el ozonificador, también por 10 minutos, 15 minutos, y una vez alcanza el periodo de ozonificación, ya el paciente está canalizado y esa solución pasa a chorro de regreso y también recibe ozono. Y eso es mucho más sencillo. Yo pienso solución salina y pienso en vaporizaciones, o sea, cuando a la gente lo están nebulizando, es solución salina con medicamento para abrir los bronquios, ¿ah? Eso también es solución salina, pero es un suero. ¿Suero es solución salina en general? Hay sueros Harman, de una preparación de minerales, hay sueros de dextrosa, que es glucosa, azúcar, y hay sueros de solución salina. Tiene una combinación que tiene sales también, tiene sodio, pues se llama solución salina, y que tiene una composición que es bastante cercana a la composición del suero de la sangre. Pero se puede poner directamente para reponer volumen cuando uno ha sangrado mucho. En una pérdida de sangre, ponen solución salina a chorro para reponer volumen. Entonces, esa solución salina se puede ozonificar. ¿Cuándo te ponen plaquetas? Y no transfusión de sangre, sino que solo de plaquetas. Recordemos que las plaquetas también tienen factores de coagulación. Entonces, anteriormente, cuando había pérdidas sanguíneas, se ponían unidades de sangre completa. Pero actualmente se prefieren poner concentrados plaquetarios para mejorar la coagulación de la sangre, sustituir el volumen por medio de otras soluciones como la solución salina, como el Harman, como algunas preparaciones especiales, y se pone plasma. Entonces se ponen concentrados plaquetarios y plasma, pero principalmente se utilizan los concentrados plaquetarios cuando hay problemas de coagulación, donde el paciente tiene bajo conteo de plaquetas, cuando tiene riesgo de sangrado. Entonces se repone con concentrados plaquetarios. Ponele cuando da el dengue hemorrágico, que allí, las plaquetas... Allí se ponen concentrados plaquetarios. Ahí se ponen. Entonces podemos hablar
toda la tarde del ozono porque, como te digo, cualquier cosa que me preguntes funciona. Me hablaste ya de demencia senil, de Alzheimer. Ahí comencé a hablar de la gran automoterapia. Pues ha tenido excelentes resultados para evitar el progreso de una enfermedad ya instaurada y para revertir en algunos casos cuando comienza. Entonces es muy recomendado en casos de demencia senil o de Alzheimer. Sí, porque la demencia senil para mí es como los primeros pasos grandes hacia el Alzheimer, ¿verdad? Entonces, no, es distinto. ¿Ah, sí? No es de hecho, uno como que te lleva al otro. De hecho, la demencia senil es un término que poco a poco está cayendo en desuso. Ahora se habla de demencias en general, que hay varios tipos, demencias vasculares, por ejemplo, y el Alzheimer es un tipo de demencia, es una enfermedad degenerativa. Entonces ahora se habla de deterioro cognitivo leve, que es lo que precede a las demencias mayores y al Alzheimer. Entonces la persona comienza con cosas muy sencillas, de por ejemplo desubicarse, que va a hacer un submandado y de repente no sabe a dónde iba, o conduciendo también se desubica, o confundió un zapato y después con uno y uno de otro, o algún nombre que lo tenía fresco se le olvidó. Entonces son cosas muy pequeñas y poco a poco empieza a perder la independencia y tiene que estar preguntando, y esos son signos de que hay un deterioro cognitivo, pero no ha caído en Alzheimer. Ok, ¿puede el deterioro cognitivo confundirse, ponerle una persona que esté altamente estresada? O sea, está como que está su mente en un montón de cosas. Entonces eso te da como más chance a que cometas más errores, a que tengas más olvidos, o sea, a un montón de cosas. El mal actual, ¿verdad? El famoso estrés. Entonces, ¿puede alguien decir, no, lo que pasa es que estoy estresado? No, es que yo, o se genera, se dice, yo soy distraído. No, toda mi vida he sido distraído. Sí. Y no van reparando en que esos olvidos, esas confusiones, y no lo comparten con nadie porque les da miedo que les diagnostiquen que tienen demencia senil o cualquier deterioro de demencia o algo. Hay deterioro cognitivo leve, moderado y severo. Deterioro cognitivo. Y cuando es deterioro cognitivo se puede tratar, principalmente con estas técnicas que estamos compartiendo hoy como la ozonoterapia. Y se puede evitar que degenere ya en una demencia vascular grave o en un Alzheimer. Por supuesto que se puede confundir, y por eso es que si uno tiene dudas, pues uno puede acudir a un neurólogo, que es el que hace el diagnóstico, y le pasa test. Hay tests donde tienen que pasarlo y se pasa el puntaje y dice, mire, usted tiene un deterioro, ya se está viendo aquí, y uno tiene que ver qué hace. Eso sería bueno cuando uno sabe que está teniendo esos olvidos, porque también hay un envejecimiento, un deterioro producto del envejecimiento y que es natural. Pero no será como que yo creo que todo eso se puede ir alargando en los años, Haroldo, porque esa frase de a los 40 años todo el mundo tiene la vista cansada, tiene que usar lentes, no. Para mí esas son cosas nada más, son puras creencias. Sí, existe la individualidad. Entonces las personas que se ejercitan, por ejemplo a nivel físico, son personas delgadas, que tienen músculo y que llegan a 70 años corriendo y están bien físicamente. Claro. Igual es el cerebro. Si uno se ejercita y hace crucigramas y hace sudoku y que juega ajedrez y que lee, uno puede llegar a 80 años y tener una excelente memoria. Sí. Pero sí, te lo sé decir, que el envejecimiento es inevitable, hay cierto deterioro, pero que no te limita. Pero si uno empieza a ver situaciones repetitivas donde tú te quedas, que vine a hacer aquí y antes no eras así, o te equivocaste un par de veces en el color de los calcetines, pues tú dices, bueno, esto sí no es normal. Mejor que me haga una evaluación con tiempo y yo puedo saber si de verdad es un deterioro natural por la edad o si ya tengo signos de un deterioro cognitivo leve y que puedo tratarme. Porque hay tratamientos convencionales con medicamentos y hay tratamientos no convencionales con terapia neural, con ozono y con otro tipo de sustancias que uno puede tomar. Por ejemplo, los omega 3 tienen un excelente efecto desinflamatorio a nivel cerebral. Entonces, si uno toma 2 gramos de aceite omega 3 de buena calidad por la mañana y 2 gramos por la tarde, estás previniendo. Es una dosis fuerte, 2 gramos y 2 gramos. Sí. Wow. Estás previniendo muchas cosas. Por ejemplo, ya estamos hablando de todo, el ojo seco. Se mejora con eso. Es tan frecuente, se mejora con altas dosis de omega 3. Eso lo saben los oftalmólogos y lo prescriben, el ojo seco. Y también ayuda al deterioro del cristalino mucho antes de que haya una catarata.
Entonces uno está tomando altas cantidades de omega, te estás protegiendo de un montón de cosas. Pensaba, fíjate, en lo del glaucoma. Esto del ozono ayudaría también. Ayudaría, por supuesto, porque mejora la vascularidad, ¿Oíste, Beni? mejora el tono emocional. El ozono ayuda para todo, es fabuloso. Y como germicida, se usó muchísimo en el SARS-CoV-1, se usó en el H1N1, en la influenza, y se estuvo usando y se ha estado usando ahorita en el COVID. Ya hay estudios en camino, en Turquía, yo he visto estudios turcos, en todos los lugares donde se hace ozono ahora, en España, Cuba, en Italia, en Cuba, hay muchos estudios en camino a punto de publicar ya que han sido aceptados. Se ha usado como preventivo, porque existe un tratamiento que se llama pequeña autohemoterapia. Y se los no te de contar. ¿Qué es eso? La pequeña autohemoterapia, fabuloso, es una autovacuna. Entonces viene el terapeuta, programa el generador y le dice, bueno, quiero 10 ml de ozono a 30 gamas, que es el máximo, a 30 microgramos por mililitro. Y se llena la jeringa, pacho en el botón y se llena la jeringa. Va. A esa jeringa le coloco su aguja normal. Ya tengo a mi paciente con la liga en el brazo. Canalizar. Con la liga. Solo apretando el brazo para que yo vea la vena que voy a punzar. Con el ozono dentro de la jeringa. Canalizo y extraigo sangre del paciente. 2 ml de sangre. Lo muevo en la jeringa. Lo agito. Esa sangre venosa se oxigena inmediatamente. Se pone roja. Y la inyecto en el glúteo. Eso se llama pequeña autohemoterapia. Solo con eso, que se hace uno semanalmente, es una gran prevención para la enfermedad de moda. De hecho, lo estuvimos haciendo, lo hemos hecho todo el año con mi personal. El día viernes, todos a vacunarse, su autovacuna. Y es una cosa que está ahí, la hacemos. Todos. Y nadie se ha enfermado, ni sus familiares, con esa prevención. Si se abriera más la mente, y se aplicara el ozono de forma científica en hospitales, centros de salud, podemos trabajar muchas cosas. Como en esa clínica en Cuba, en Holguín, que te cuento, que la gente llegaba todos los días a sus dosis. Se podrían hacer cosas maravillosas. Es gratis, ¿eh? Claro. ¿Por qué no aprovecharlo? Solo el generador y el cilindro y los insumos de las jeringas, lo que se usa, ¿verdad? ¿Te imaginas la práctica de ese doctor? Sí. Con 40, 50 diarios. Solo con ozono. Cualquier enfermedad que te puedas imaginar, la trataban con diferente aplicación, pero con la misma sustancia, con el ozono. Glaucomas, problemas de dolor, muchísimo. El autismo, Haroldo. Muchas cosas se pueden tratar, todas las enfermedades que me digas se pueden tratar. ¿Qué pasa? ¿A qué edad puedes empezar a usar ese tipo de terapia? ¿Pueden los niños, los adolescentes hacer uso de esa terapia? Por ejemplo, bebés, rectal, o canulita rectal de alimentación se puede aplicar. Los adolescentes también, dependiendo, porque es inyectado, si lo permiten, ¿verdad? Se puede hacer una autovacuna también. Esta pequeña autohemoterapia es fabulosa para problemas de la piel. Excelente. Eczemas, acné, mucho. Entonces, mucho adolescente con acné. Nosotros trabajamos con la pequeña autohemoterapia y excelentes resultados. Mira, el acné en la parte emocional, ¿qué tiene que ver? Tiene. ¿Pero qué tiene parte que ver. ¿Te recuerdas ahorita? Son conflictos de mancha, se llama eso. Alguna desvalorización porque no me siento a la altura de los demás o me da vergüenza tal cosa y no se siente como que es afectado por lo que piensan los demás. O sea, conflictos de mancha. No es cosa de, es adolescente y todos los adolescentes padecen. Esto es lo que te digo, las generalizaciones de que a partir de los 40 tal y cual cosa. No. Entonces, yo nunca tuve acné en mi adolescencia. Entonces, ¿sí? Y así mucha gente no padeció de acné. Y hay otros que han tenido la cara como empedrada. Hay una parte hormonal, por supuesto, hay una parte nutricional, por supuesto, pero también hay una parte emocional. Sí, cuando se sienten menos, porque los hacen de menos, o porque se sienten que no son bonitos, por una desvalorización. Eso puede producir también conflictos de mancha. La cara es lo que se usa para la identidad, claro. No, cuando tú que muestras en tu DPI, en tu licencia, en un carnet o algo, es tu cara, pues no te toman de las palmas de las manos, de las espaldas, las nalgas. Por eso me decías de que incluso cuando viajas ahora te tienes que dar un ratito la mascarilla para verte la cara en el counter. Sí. En migración previo a seguridad en Estados Unidos te dice, ponga el pasaporte, lo tienes que poner aquí a la par de tu cara y porque no tocan nada tuyo.
quítese la mascarilla, o sea, sáfesela de una oreja, sí, ya, póngasela, ya, pase. Y tú mismo metes el pasaporte a que te lo escanee la máquina y ellos no tocan absolutamente nada, pero nada. Tengo preguntas. Perfecto. Judith, porfa. Dice, ¿es una terapia accesible o la hacen en muy pocos lugares en Guatemala? Y si la hacen, ¿qué debemos tomar en cuenta? Sí, se hace en pocos lugares, diría yo, porque se requiere de un generador. Y también hay calidades. Mencioné que uno idealmente debe tener un generador que esté respaldado por una clasificación 2B sanitaria, que sea un equipo médico respaldado. Porque hay generadores caseros que se pueden conseguir también bastante barato, porque al fin y al cabo es una bobina que tira un marco eléctrico y una entrada de oxígeno. Entonces, tener un buen generador, uno entra y ve que es un buen generador, primero. Y segundo, que la persona se la recomiende como que es experta, que sea un médico, que no sea una persona que no es médico, no debería de administrar ozono. Porque para eso se requiere de cierta habilidad para inyectar, por ejemplo, y una inyección la tiene que aplicar un médico, inyecciones profundas, inyecciones en los discos, inyecciones en los músculos, la gran otomoterapia. Lo puede hacer personal de enfermería, pero bajo la supervisión del médico, que es el que sabe. Entonces lo que tiene que tomar en cuenta es que sea una persona recomendada, que tenga entrenamiento en ozonoterapia y que tenga resultados comprobados por las personas que han asistido. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. En la siguiente pregunta dice, ¿hay alguna contraindicación o personas que por alguna enfermedad no sean aptas para esta terapia? Son muy pocas, ya lo mencionamos al principio. No acostumbramos a recomendar a las pacientes embarazadas, aunque algo local sí se podría utilizar. Alguna pequeña infección en algún dedo, podemos localizar localmente ahí. Hemos visto, no sé si tú has visto cuando hemos aplicado malas inyecciones intramusculares que se queda alguna infección, se puede aplicar ozono ahí también bola dura, y desinflama. Se debe de evitar aplicar en personas que están tomando anticoagulantes con cierta precaución porque puede arreglar más la sangre, la ozonoterapia. En pacientes que están recibiendo quimioterapia también hay cierta contraindicación, básicamente. La siguiente pregunta dice, hace poco me colocaron 6 inyecciones de ozono en la columna porque me indicaron que eso servía para desinflamar. Quedé muy adolorida por 5 días, pero un traumatólogo me dijo que hice mal en dejarme inyectar eso en la columna. ¿Qué tanto daño podría hacer a largo plazo si ya no seguí con el tratamiento? Yo ya tengo una cirugía en las cervicales. Lamento mucho lo que me cuenta, pero es lo que acabamos de decir al principio, que no cualquiera lo puede poner. Y no es solo de comprar el generador y voy a empezar a pinchar. Se requiere de un entrenamiento y un conocimiento científico de cierto nivel. Entonces, a largo plazo no va a tener ningún mal resultado. Lo que pasó ahí es que escogieron mal la concentración y la vía de administración y por eso le dolió tanto, porque no debería tener ese tipo de reacción. Puede doler un poco, pero no así de quedar adolorido 5 días, no. Entonces lo aplicaron mal, en una concentración inadecuada, y más del dolor que tuvo, no pasó a más, no va a pasar más, ni va a tener ninguna consecuencia a largo plazo. Mira lo que dice aquí, pero un traumatólogo me dijo. Eso no lo toqué. Claro, idiopático dirías tú. Entonces, cuando alguien desconoce, no se ha entrenado, está cerrado, quiere limitarse a la medicina ortodoxa, no estudia más, no averigua, no lee sobre estudios, o sea, lo primero que va a hacer es criticar lo que tú decías, los que atacan a la ozonoterapia. Nunca la ignorancia es tan atrevida que cuando critica. Me gusta decirlo. Y bonito lo que estás diciendo y me siento yo orgulloso porque tengo un amigo, no menciono su nombre, traumatólogo, excelente persona, súper educado, bien entrenado fuera del país, que él sabe que trabajamos con terapia neural y sabe que trabajamos con ozonoterapia. Y hay pacientes, por ejemplo, una de las que mencioné, con dolor de brazo y con hormigueo, que le dijo, mire doctor, ¿y antes de la cirugía no habrá algo, una terapia que me pueda recomendar? Sí, le dijo, va a ir aquí con mi amigo, el doctor Cabrera Mancio, y él le va a poner una terapia neural o ozono, lo que él considere, y tiene algún chance de tener mejoría. Si no mejora, pues vuelve conmigo. Entonces vengo yo, la empiezo a tratar, y si mejora, pues como dicen, su suerte, y si no mejora, se la devuelvo a mi amigo para que lo opere. Entonces es una forma de trabajar científica, claro, y profesional, ética. Es que
Yo creo que el error que pueden cometer a veces algunos doctores, Haroldo, es sentirse todólogos, ¿verdad? O sea, ellos saben todo, ellos hacen todo, ellos son los únicos que van a poder curar al paciente cuando hay cosas que son ¿cómo es que le llaman? Cuando multifactorial. Muchos profesionales tienen que ver, que a veces, o sea, cuando ya interviene el psicólogo, cuando interviene el nutricionista, cuando interviene el médico, cuando interviene el psiquiatra, o cuando es multiprofesional, no es la palabra, pero es cuando es tratado el paciente con diferentes opciones. Cada quien opina. Claro. Bueno, lo trabajan en conjunto. Y con este amigo también al revés. Cuando viene un paciente con un problema ciática, digo, vamos a intentar esa terapia y no mejora, no le sigo poniendo y poniendo, sino mire, usted no va a mejorar y usted tiene que ir con una persona que sabe, y lo refiero con mi amigo traumatólogo. Entonces él va. Claro. Igual del corazón, va a tener una arritmia, lo refiero con el cardiólogo, que él lo va a diagnosticar, y si él me dice que no hay ningún problema, lo sigo tratando. Pero así se debería de ser. Claro. Dice, si a una persona se le está dando hemodiálisis, la ozonoterapia le puede ayudar. ¿Podría, si aún funcionan en cierta forma sus riñones, recuperarse? Gracias. Le puede ayudar en algunas cosas, pero un problema de insuficiencia renal crónica que está siendo trabajada ya con hemodiálisis básicamente no tiene una regeneración. Lo que tiene es un mantenimiento, y la ozonoterapia puede ser una terapia complementaria que le ayude a mantenerse, a sentirse mejor, pero no es una terapia curativa. Ok. En la siguiente pregunta dice, buenas tardes, excelente programa, felicitaciones. Gracias. ¿El doctor recomienda tener un filtro de agua con ozono? Gracias. Sí, es dentro de las opciones que se tienen en casa para tener un agua libre de gérmenes. Es un excelente germicida y sí lo podría recomendar de muchos años. Solo que hay que ver que sea de buena calidad. El ozono es una buena posibilidad para filtrar agua, excelente. Son estos que se ponen en la pared, ¿verdad? Sí, son eléctricos. Tienen un botoncito que... Sí, ok. Pues muchísimas gracias, Haroldo, por haber estado hoy con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio? Si es en redes sociales, está como IMC Cabrera Mancio. IMC quiere decir Instituto de Medicinas Complementarias Cabrera Mancio. Y si es por WhatsApp, al 5515-4471. Yo te refiero al WhatsApp porque ahí es inmediata la respuesta. Sí, es más fácil. 5515-4471. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Carolina. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.